Bueno, pues vamos a comenzar con Hechos y es el viaje de Pablo hacia Roma. Recordemos que en los últimos versículos del capítulo 26, él decide que quiere ir a ver al César y Agripa le dijo a Festo que lo pondrían en libertad, pero que pues él quiere apelar al emperador. Entonces, vamos a empezar. Dice, 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aquí vemos que Lucas habla y dice, habíamos de navegar. Entonces, él va con Pablo esta vez y dice que lo acompaña a Aristarco. Dice, Pablo iba bajo custodia de un centurión romano, pero en el barco también iban varios discípulos de Pablo. Y bueno, Lucas quien narra la historia. Dice que a pesar de Pablo iba a un custodio romano llamado Julio, que pertenecía a la compañía Augusta. Augusta es en griego Sebatos, que significa reverenciado. Entonces eso quiere decir que Julio pertenecía al Estado Mayor, que era muy cercano a César. Y aquí también iba Aristarco, que es un compañero de Pablo. En Colosenses 4:10 dice que estuvo en la cárcel con Pablo y que fue de los pocos que trajo ánimo a la vida de Pablo. Y pues ellos decidieron, Lucas y Aristarco, por propia voluntad, decidieron acompañar a Pablo porque recordemos que solamente iba Pablo. Dice, seguimos al 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Para Julio, Pablo era inocente. Y aquí menciona que lo dejó ir con unos amigos. Se piensa que ahí había un pequeño grupo de creyentes. No se dice y no se sabe quién los había evangelizado, pero Julio lo dejó ir. Dice que humanamente significa filántropos, que es el que tiene amor por la humanidad. Como Julio sabía que Pablo era inocente, lo trataba humanamente. Entonces, Sidón queda al norte de Cesarea y era uno de los puertos más importantes de la región. Allí les permitió a Pablo estar con esos amigos y ellos lo atendieron. Vemos cómo Pablo halla gracia delante de Julio y de los amigos, que no se dice quiénes eran. Vamos al 4 y al 5. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sovento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Dice que viajaron tratando de protegerse del viento en la isla de Chipre. Desde aquí podemos ver que empezaron a enfrentar tormentas, ya que aquí dice que los vientos eran contrarios. Dicen que porque estaban ya terminando el otoño y los vientos eran muy fuertes. Yo me imagino que estaban más o menos en estas fechas, porque aquí dice que terminaba el otoño y iba a comenzar el invierno. Entonces,
bueno, ellos trataron de protegerse de ese viento navegando por Chipre. Vamos al 6. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a... no sé cómo se pronuncia. Durante muchos días frente a... ¿Nido? No sé cómo se pronuncia. Porque les impedía el viento. Porque nos impedía el viento. Navegamos a sotavento de Greta frente a Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Cambiaron de embarcación y fue a una embarcación más grande. En el versículo 27 dicen que eran 276 personas y esta era una nave de carga. Algunos comentaristas señalan que ellos estaban viajando en el séptimo mes bíblico, por la referencia del ayuno que hablan aquí. A esas alturas del año no era propio viajar por mar abierto, ya que se acercaba el invierno y en ese tiempo era peligroso viajar por mar debido a las tormentas que se formaban. Vamos al 9. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí habla Pablo por su experiencia que tenía en navegando, no... Dice, Pablo les aconsejó usando el sentido común. Pablo teme no solo por lo material, sino por las personas. Esto no fue por revelación, en realidad era su experiencia, como dice en 2 de Corintios 11, 25 al 28, dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedrado, 3 veces he padecido un náufrago, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Entonces él ya sabía, por su experiencia, sabía que iba a ser un viaje con dificultades. El 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Pero si pudiesen arribar a Finicia, puerto de Greta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles ya que tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Dice, cuando das un consejo, aunque sea bueno, no siempre te escucharán porque no es el momento. Como aquí Pablo prácticamente le estaba diciendo que no zarparan. Sin embargo, Julio pues no escuchó, le dio más peso al piloto y al patrón de la nave, porque se suponía que ellos tenían más experiencia en el mar. Entonces ellos creyeron en las circunstancias, vieron que los vientos eran buenos y se dejaron llevar por lo que veían. Lamentablemente el viento a favor no duró mucho, dice el 14, pero del 14 al 17, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo recorrido a sotavento en una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquince, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la cirque, arribaron las velas y quedaron a la deriva. El
Euroclidón era un cruce de vientos que era destructivo y todos le temían. Dice que siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento. No pudieron girar el barco, les fue imposible controlar la nave. Y habiendo recorrido a Sotavento, se dejaron llevar prácticamente, como no pudieron controlar la nave, pues ellos decidieron quedarse así. Y aquí estaba viendo que, bueno, muchas veces, ahorita en lo que vamos, muchas veces en nuestra vida diaria nos enfrentamos a dificultades como las que enfrentó Pablo, pero Pablo sabía que él tenía la certeza de que él llegaría a Roma, porque recordemos que en segunda de Timoteo 2:9, no, ya me equivoqué. Dice, no tengo aquí. En el capítulo 23:11, el Señor le dijo que así como había testificado en Jerusalén, lo haría en Roma. Entonces, él sabía que aunque tuvieran dificultades, él iba a llegar a Roma. Dice que muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos, por las circunstancias, y no por los consejos que nos dan las personas. Y al final de cuentas pues lo vemos todo bonito y creemos que es por ahí, pero en realidad no. Y fue lo que pasó aquí. Ellos creyeron que el viento estaba a su favor, pero no tardó mucho en que se dieran cuenta que no. ¿Yo puedo decir algo ya? ¿Puedo decir algo? Sí. En el versículo 12, ahí dice, y siendo incómodo el puerto para invernar. Como yo se me vino a mi mente, ¿verdad? Que muchas veces por lo incómoda que es la situación para nosotros, que más tendemos a estar cómodos, muchas veces, ¿verdad? Buscamos nuestra propia salida y no esperamos en la respuesta del Señor o sentir esa paz. No, nosotros por lo incómodo que estamos, ¿verdad? Pues preferimos así salir, y lo que nos encontramos pues es una tormenta y vientos contrarios por no saber esperar. Amén. ¿Alguien más? Bueno, aquí dice que no habían podido recoger. En el 16 dice que con mucha dificultad recogieron el esquife. El esquife es el barco salvavidas. Ya ven que los barcos grandotes, bueno, en las películas yo nunca he visto un barco, pero ven que tienen barcos salvavidas, barcos chiquitos al lado. Entonces dicen que les fue, que con mucha dificultad pudieron recoger ese esquife. Entonces, imaginemos cómo estaba la tormenta, como para decir que con dificultad, entre, supongo que varios, no podían, o se les dificultó mucho subirlo. Luego dice, teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Dice que la sirte era un lugar temido por marineros, era un golfo de aguas muy bajas, conocido como cementerio de barcos. Siendo aguas muy bajas, pues yo creo que ahí se quedaban atorados los barcos. Y dice que arribaron las velas y se quedaron a la deriva. Prácticamente se quedaron a la voluntad de la tormenta. Que esa tempestad no duró solo unos días, sino varios. Vamos al 18, del 18 al 20 dice. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y lijar significa ligerar, sacar peso.
Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Aparejos era el mobiliario de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. Bueno, aquí cuando yo estaba leyendo eso, se me vino a la mente que muchas veces en medio de las tormentas nosotros tenemos que sacar todo lo que no nos sirve, o todo lo que nos está, pues que está de más dentro de nuestra vida, ¿no? Muchas veces nos tenemos que quedar vacíos para poder llenarnos del Señor. Amén. Dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pues imagínense, pues prácticamente todos ellos creían que iban a morir, y pues ya no veían más allá de esas tormentas. Y cuántas veces nosotros en nuestro vivir, hay veces tenemos problemas o pasamos por momentos en los que no vemos salida. Sin embargo, en todo esto sabemos que el Señor tenía todo bajo control durante esa tormenta, por lo que le había dicho a Pablo. Dice, de todos estaban dando por vencidos menos Pablo. Él sabía que su vida no podía acabar allí porque todavía tenía un propósito que cumplir. No solo eso, sino que sabía que todas las personas se salvarían, porque así se lo había revelado el Señor. Vamos al 21. Dice entonces, del 21 al 25. Entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Estaba escuchando una prédica y decía el pastor que como muchas veces en medio, cuando no recibimos consejo, cuando no escuchamos consejo, que lo que más nos pesa siempre es que nos digan, que lo dije, que lo advertí, por no escuchar y querernos pues manejar nosotros solos, sin ningún consejo de nadie. Yo, en lo personal, yo le agradezco mucho a mi hermana que durante un proceso muy duro y muy fuerte, ella siempre estuvo ahí para escucharme, y yo siempre corría a ella y yo decía, Señor, no sé, mándame a alguien que me aconseje, y siempre estuvo lejos. Entonces, sí, muchas veces también me decía, te lo dije. Pero bueno, es muy difícil, es una palabra muy difícil de escuchar. Bueno, y aquí ya les dice, ¿no? Prácticamente les dice que por no haber escuchado el consejo, pues estaban ahí. Dice el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Entonces Pablo tenía completa fe en Dios. Si él había dicho algo, lo cumpliría. El Señor había dicho que todas las personas en el barco se salvarían, pero obviamente no todos creyeron. Como en todo, muchas veces nosotros nos rehusamos a creer, o se nos hace, vemos las cosas tan mal que se nos hace increíble, o sea, perdemos toda la credibilidad de lo que en algún momento dijo el Señor, y yo creo que no nos queda más que tener fe. Y como dice Leti, y la hermana Elisa siempre ha dicho, que algo que siempre dice Leti es que al Señor nada se le escapa, y todo lo utiliza y pasa por algo, y lo utiliza para nuestro bien. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No?
Yo nomás Bueno, quería decir, hermana, pues sí, porque Pablo desde el capítulo anterior, 26, donde cuando él estaba en la cárcel, ¿verdad? De que allí el ángel le avisó, ¿verdad? De que él iría a testificar a Roma. Entonces él confiaba plenamente en Dios, en que él no podía morir en esta tormenta porque él iba a llegar a Roma, porque él tenía toda su fe y su confianza en Dios, porque él ya se le había revelado diciendo que iría a Roma a testificar. Amén. Yo me imagino que, que pues no es fácil, ¿verdad? Porque no es fácil. Tenemos las promesas del Señor que Él nos ha hecho en su palabra. E incluso pues hay veces el Señor nos habla, ¿verdad? No hay veces, siempre el Señor nos habla personalmente y teniendo esa promesa, pero también, ¿verdad? Como dice la palabra, que ahí hay una lucha, ¿verdad? Entre nuestros deseos, entre nuestra carne, y hay veces, pues, viendo las tempestades que están en nuestra vida, pues muchas veces, ¿verdad? También nosotros tendemos más fácil a dudar que a confiar, ¿verdad? Pero qué hermoso es el Señor, porque cuando Él nos da una palabra, ¿verdad? Puede pasar así como aquí, un viento o una tempestad, y aunque tu carne está teniendo, aunque tu corazón tal vez, ¿verdad? Está así como en ti, ¿no? Muy adentro de ti, ¿verdad? Yo pienso que eso es de espíritu. Muy adentro de ti tienes esa certeza de que va a pasar lo que Él dijo que va a pasar. Amén. Y que tú vas a llegar a donde Él dijo que vas a llegar, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien, bien hermoso y que además, por ejemplo, yo, ya es así como dice que habla, que, que ella pasó este proceso, ¿verdad? Muchas veces, es fácil hablar, pero cuando están pasando ese proceso, principalmente cuando eres espectador, ¿verdad? Del proceso de alguien más, y ves a esa persona con esa fe, como por ejemplo también a la hermana Elisa, ¿verdad? Como lo que acaba de pasar con Pedro, hay veces sí te tambaleas, ¿verdad? Pero al mismo momento ves la fe de esa persona y yo no sé, pero como que también tú te llenas de esa fe. Entonces, pienso que aquí fue algo bien hermoso, porque Pablo decía, no, todas esas personas, todas esas personas pues también así lo hicieron, ¿verdad? Porque para todo eso lo que ellos estaban sufriendo, Pablo debió haberlos contagiado de esa fe. así es. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más tiene un comentario? Bueno, vamos al 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, sí, pensé que ya me había perdido. 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazos y teniendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos.
salvaron. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perder. Algunos se iban a escapar en la embarcación pequeña de emergencia, pero Pablo los denunció. Detuvieron a los desertores y dejaron caer el barquito al mar, no solo para prevenir una fuga, sino también para alivianar aún más la carga. Entonces aquí vemos cómo pues seguían alivianando la carga y cómo los marineros pues ya, yo creo que ya querían estar a salvo y se les hacía fácil se les hizo fácil huir. Bueno, entonces vamos al 33. Ya te decir algo. Estos marineros son, hay veces, ¿verdad? Como nuestra familia o nuestros amigos que o los que creemos, ¿verdad? Que son nuestros amigos y ven que estás en esta tempestad y mejor huyen de ti, ¿verdad? Porque cuando está la tempestad es cuando tú te das cuenta quién realmente está ahí, ¿verdad? Para apoyarte. Pienso yo, pues. Así es. Sí, me ocurre que sí. O los que quieren huir de cualquier tempestad, ¿no? Sí, ya como dices, no, para hundir mejor vamos. Hace un rato platicaba con bueno, le mandé un mensaje a una persona y me decía que aquí no hay nada de trabajo y ya me desesperé. Le digo, ¿y qué tal que el Señor lo que quiere hacer es trabajar con tu carácter? Me dice, pues yo no tengo tiempo de eso. Le digo, bueno, pues tú no tienes tiempo de eso, pero el Señor no te va a pedir, no te va a decir, ¿tienes tiempo para que te moldee? El Señor lo va a hacer y si eso tienes que pasar por no tener trabajo, pues lo va a hacer. Y al final me dijo, ¿sabes qué? Si me vas a hablar de eso, mejor ni me hables. Y me quedé así. También hay veces le oímos a eso, ¿no? No queremos pasar por dificultades, queremos que todo sea bonito y que todo sea tranquilo, pero todas esas dificultades yo creo que nos ayudan a mucho. Una de esas es a moldearnos. Bueno, ¿alguien más tiene un comentario? Sí, yo iba a comentar que si miramos bien, Pablo era un preso y seguramente en aquel entonces tenían los presos encadenados y o sea que los estaban vigilando. Y sin embargo aquí vemos cómo Pablo, siendo el preso, comienza poco a poco a tomar el control de la situación y y los demás, aún el que estaba a cargo de Pablo, empieza a cederle a Pablo el lugar que supuestamente él debería de tener, porque vemos aquí que Pablo es el que está dando instrucciones, Pablo es el que está diciéndoles a ellos qué tienen que hacer. Al principio nadie lo escuchaba, pero ahora ellos se dan cuenta que Pablo sabe de lo que está hablando y entonces se dejan dirigir por Pablo. A mí eso me llamó la atención de que muchas veces como que no le damos lugar a las personas, pensamos que a lo mejor, o sea, miramos la persona como, ay, ¿qué sabe ese? O sea, cuando estamos atravesando alguna situación y viene alguien a darnos un consejo, decimos, ay, pero ¿qué sabe él si él no es el que está pasando por la situación? Él no puede entenderlo. Y nosotros, o sea, para mí esto es una enseñanza de que nosotros debemos tener nuestro oído atento porque muchas veces
nos hacemos de oídos sordos cuando estamos pasando por situaciones y alguien nos quiere aconsejar pensando que nosotros sabemos más de lo que esa persona nos puede decir, porque como esa persona no es la que está atravesando por la situación, pues pensamos que sabe él si yo soy la que estoy atravesando por esta situación y no nos dejamos aconsejar, a veces por orgullo, otras veces por temor, ¿verdad? De que, ay, ¿qué va a decir esta persona de mí si me dejo aconsejar de ella? De que sí, verdaderamente estoy pasando por un momento difícil. Y aquí, pues, Pablo nos está enseñando también a nosotros a tomar también el liderazgo cuando haya una situación donde nosotros podemos, ¿verdad?, ayudar, que nosotros nos atrevamos a hablar y a dirigir a la persona, porque aquí él supuestamente era un preso, o sea, una persona que nadie escuchaba, y sin embargo aquí lo estamos viendo a él como el líder en estos momentos. Así es. ¿Alguien más? Amén. No, así es. A mí, lo que la pastora Mirti acaba de decir. Dios les bendiga, hermanas. Acabo de entrar hace un rato. Gloria a Dios que puedo escuchar la clase y a ustedes también. Y soy la hermana María. Gloria a Dios por esta hermosa clase que está dando la hermana Jazz. Y sí, no, lo que dice la pastora Mirti es cierto. Es verdad. A veces no nos dejamos, no queremos tomar el consejo o no nos queremos dejar guiar, pero cuando Dios le habla a esa persona y Dios le dice, dile esto a a la persona por la que está pasando el problema, es diferente, porque ya uno es guiado por el Señor y es bueno ser obediente. Amén. A la voz del Señor. Amén. Amén. Pues a mí también me llama la atención o lo que dijo ahorita la pastora, ¿verdad? Porque vemos aquí como el Señor es bien misericordioso, ¿verdad? Con nosotros, que siempre pone a una persona que nos aconseje y que nos guíe, ¿verdad? Porque hay veces, pues, por la tempestad o por la tormenta que estamos pasando, hay veces nosotros no escuchamos, o no escuchamos la voz del Señor, o no sé, es tanto a lo mejor la preocupación, el dolor o lo que sea, ¿verdad? Que no escuchamos, pero como el Señor es misericordioso y siempre pone a una persona, ¿verdad? Para poder guiarnos, para poder salvarnos como lo que está haciendo Pablo, ¿verdad? Y también viéndolo por el otro lado, como el Señor siempre pues nos da de su gracia, ¿verdad? O de su sabiduría, ¿no? Para siempre tener una palabra para alguien que esté pasando pues un momento, una dificultad, ¿verdad? Como Él, porque es por su pura gracia y su pura misericordia que Él nos usa y pues que Él nos usa y cómo Él nos guía, ¿no? Para es bueno, ahorita con el comentario de la pastora, ¿verdad? Lo que se me viene a mí a mi mente. Amén. ¿Alguien más? Bueno, seguimos en el 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ahí Pablo le vuelve a decir que pues ninguno va a morir, ¿no? Que como ya se los había dicho, que el Señor seguiría cuidando de ellos a pesar de todo lo que estaban pasando. Dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también,
y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Esto se me vino a la mente algo que me dijo mi hermano en la semana. Me decía que cuando somos obedientes al Señor, que aunque nosotros no nos demos cuenta, las demás personas son bendecidas por nuestra obediencia al Señor. Y yo creo que esto era lo que pasaba aquí. Gracias a Pablo, todos los demás fueron bendecidos, y pues el Señor cuidó de cada uno de ellos. Amén. Dice que aligeraron aún más el barco lanzando al mar toda la carga de trigo, lo cual implicaba una pérdida completa para el dueño del barco, pero por lo menos salvarían la vida de las personas. Todo esto pasó de noche y al llegar al día pudieron apreciar mejor la situación en la que se encontraban. Pues aquí poco a poco fueron aligerando la nave y sacando todo hasta que pues, tuvieron la pérdida total de lo que llevaban en la nave, pero estaban a salvo, tenían vida. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando llegamos al Señor, ¿no? Tenemos que despojarnos de todo y quedarnos así para poder tener vida, porque recordemos que sin Él pues no teníamos nada, a pesar de que a lo mejor teníamos aparentemente todo, no teníamos nada, estábamos muertos, y llegando al Señor pues tenemos vida nuevamente. ¿Alguien quiere comentar algo? No, pues siguiendo tu comentario ya, este comentario que acabas de hacer, ¿verdad? Cómo pues hay veces no es fácil porque el trigo era una manera pues de alimento, ¿no? De sustento, y pues era el trigo o la vida, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con esa como así, ¿no? Nosotros o es, bueno, pueden ser muchas veces hasta el trabajo o las cosas, ¿no? Que tal vez a las que tengamos que renunciar o así, ¿no? En muchas situaciones. Y entonces, pero hay veces nos encontramos con esas decisiones que hacer. Amén. Sí. ¿Alguien más? Bueno, vamos al 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en la mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, afilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abriría con la violencia del mar. El barco se encalló, pero por lo menos podrían bajar a tierra firme. El problema es que en el barco iban, pues recordemos que iban presos. Los soldados de los que se custodiaban tenían que se fugaran. Entonces los soldados acordaron, en el 42, acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Dice, si eso sucedía, les cobrarían a ellos por sus vidas. Recordemos lo que pasó con Pablo y Silas cuando estaban encarcelados y que el carcelero pensó que habían fugado todos, que él se quería matar porque pues eso era, ¿no? La ley que tenían, pues ellos debían de pagar la pena por los soldados que se les fugaban. Por eso ellos querían matarlos. Dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen
se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pues aquí vemos nuevamente cómo el Señor guardó la vida de Pablo, y pues lo que había dicho, quedaron que todos vivirían, y pues todos vivieron. No podía ser de otra manera porque ya el Señor había dicho eso. Dice, aquí encontré un comentario que dice, hay peores náufragos que los de un barco. Pablo habló de ello a Timoteo. En 1 de Timoteo 1:18-19 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas acerca de ti, milites por ellas buena milicia, reteniendo la fe y buena conciencia, la cual, echando de sí, algunos hicieron náufrago de la fe. Y pues prácticamente llegamos al final, pero aquí yo había notado algo que referente a lo que dijo ahorita la pastora Mirti, de las cadenas de que Pablo estaba encadenado, y decía que aunque todo este viaje Pablo lo hizo encadenado, ese no fue obstáculo para que él testificara con la misma fidelidad que lo había hecho anteriormente. En 2 de Timoteo 2:9 dijo, por este evangelio soporto sufrimiento, incluso el estar encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. El evangelio no le trajo a Pablo una vida de glamour o de comodidades, le trajo una vida llena de aventuras y desafíos. Dice aquí, la Biblia ha sido atacada a lo largo de la historia, ha sido quemada, prohibida, burlada, distorsionada e ignorada. Pero aún con todo esto, la palabra de Dios permanece para siempre. Nadie ha sido capaz de detener la obra de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que él podía estar encadenado, pero la palabra de Dios nunca estará encadenada. Amén. Y pues así hemos llegado al final del capítulo 27. Yo creo que nos habló mucho en lo personal me habló mucho de todos los procesos que de repente tenemos que pasar, y que la palabra del Señor se cumpla, aunque nosotros veamos todo lo contrario. Si el Señor lo dijo, el Señor lo hará. ¿Algún comentario? Sí, yo quiero comentar, por ejemplo, aquí donde dice que habían unos que no podían nadar, porque dice mandó que los que pudiesen nadar, o sea, que habían que no podían nadar, ¿verdad? Se echasen primero y salieran a la tierra, y los demás, o sea, los que no podían nadar, dice, parte en tablas, para que toda parte en cosas de las naves, ¿verdad? En tablas. Yo me imagino a Pablo, ¿verdad? Ayudando ahí, ¿verdad? A esas personas que no sabían nadar, y me imagino que tenían miedo, pues pues también, ¿verdad? También se subieran en esas tablas y pues salieran. Recordó una vez yo tuve ¿verdad? Que a mí varias hermanas de la iglesia, pero hermanas que yo sé que son maduras en el Señor, ¿verdad? Ya mis hermanas, yo tuve un sueño donde estábamos así como en un lugar donde teníamos que nadar, y ellas ellas se aventaban primero, ¿verdad? Y me daban así vamos, ya no tengas miedo. Entonces, yo pienso que así como mi sueño, así fue Pablo, ¿verdad? Él estuvo ahí, yo pensando en lo que hemos leído en el carácter de Pablo, yo creo que Pablo estuvo ahí. No me sorprendería que haya sido el último en salir a tierra, ¿verdad? Como es el Señor tan hermoso que él hace todo
si es posible, pues llevarnos, ¿verdad? Ahí también con tablas o con lo que sea, para que salgamos a tierra siempre de las tempestades que se avecinan a nuestra vida. Amén. 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 Sí, yo creo que Pablo tiene muchas, ¿cómo se llama? Características y cosas que yo creo que nosotros deberíamos emular, deberíamos de fijarnos, ¿verdad? En todas estas cosas de Pablo. A mí me encanta Pablo como dentro de, ¿verdad? Del Evangelio. Este libro de los Hechos, para mí, yo lo he leído tantas y tantas veces porque siempre me inspira. Pablo a mí me inspira a querer ser mejor cristiana, me inspira a buscar más de Dios, me inspira a ser más obediente a la palabra de Dios, porque vemos a través de todo el libro de los Hechos que eso era prácticamente lo que él hacía. O sea, él entendió su llamado desde un principio que el Señor lo llamó, él no vaciló en seguir adelante. Lo vemos todas las cosas que le suceden a través de todo este libro y sin embargo él no se para, no se detiene, él sigue evangelizando, él sigue llevando personas a salvación porque está seguro de su llamado. Él está seguro de que si Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. Y así debemos nosotros hacer también. Nosotros debemos tener esa confianza en el Señor, de que lo que el Señor te pida, mira, tú lo puedes hacer, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el Señor te pide que hagas algo, es porque Él sabe que tú tienes la capacidad para hacerlo. Y si no tienes la capacidad, Él te la va a dar. O sea, que no debemos tener nunca miedo de lanzarnos. O sea, si nos piden, ¿verdad? En la iglesia, por ejemplo, Leti para mí también ha sido de mucha inspiración porque yo conocí a Leti al principio. Leti era bien calladita, Leti apenas hablaba y ahora la veo hecha una líder con tanto deseo de servirle al Señor, como que ya ella no le tiene miedo a nada, ella se lanza, lo que le pidan, ella lo hace. Y pues Elisa ni hablaba tampoco y vemos a Elisa predicando en video, alcanzando miles de personas. O sea que nosotras no debemos de tener miedo a nosotros también lanzarnos cuando el Señor nos hace un llamado, ser nosotras esas mujeres atrevidas que el Señor espera que seamos. Que hablé demasiado. Amén, gracias por sus porras que nos da. Amén.